Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. En conexión con los dos podcasts anteriores, que les recomiendo escuchar si no lo han hecho para tener un cuadro más completo y documentado, el de hoy se titula Magia y Superstición, que corresponde al capítulo 6 de la primera parte de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que ven en pantalla, y del cual, repito hoy, quedan ya pocos ejemplares en combo promocional de 2x1 con el libro La razón y la fe, compatibles o irreconciliables como obsequio, para quienes deseen adquirirlo consignando o transfiriendo su valor de 40,000 pesos a la cuenta Bancolombia que aparece en pantalla y nos hagan llegar el comprobante de pago con sus datos como nombre, dirección, ciudad de residencia en Colombia y número de celular, para enviárselos con pago del flete contra entrega. Entremos entonces, sin más preámbulo, en el tema de hoy, para lo cual citaré para ustedes el pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, que, refiriéndose al malvado rey Manasés, nos informa que él sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinón, practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Y es que, siguiendo muy de cerca al pentecostalismo, encontramos a la magia y la superstición en la iglesia. Y aunque es cierto que estas prácticas no respetan ninguna rama ni denominación cristiana, por las razones ya expuestas en los podcasts anteriores, el pentecostalismo tiene una especial proclividad a ellas. De hecho, algunos sociólogos de la religión sostienen que si el pentecostalismo ha hallado tanta acogida en países de larga y mayoritaria tradición católica, es porque sustituye prácticas típicas del catolicismo como el culto a los santos y a las reliquias y los presuntos milagros atribuidos y asociados a ellos por otras prácticas, que si bien son formalmente diferentes, en el fondo están motivadas por las mismas actitudes mágicas y supersticiosas que se encuentran detrás de las primeras. Sea como fuere, lo cierto es que las actitudes mágicas siempre rondan a la fe saludablemente ejercida y amenazan con distorsionarla y pervertirla, debido a que la línea que separa a la una de la otra es tan delgada que un significativo número de creyentes la traspasan en perjuicio propio y sin darse cuenta, con el agravante de que muchos de los no creyentes que observan desde afuera sí perciben cuando los creyentes están viviendo su fe de manera mágica y supersticiosa, y se encuentran muy atentos a señalárselo de manera acusadora, por lo que aquí encontramos algunas conductas adicionales por parte de la Iglesia que escandalizan igualmente a la sociedad secular. Para entender lo anterior, debemos definir en primer lugar qué es magia, o mejor, cuál es el principio o la actitud común que se encuentra en la base de todas las prácticas mágicas y supersticiosas. Así pues, la actitud mágica es aquella intención típicamente humana de utilizar a Dios para nuestros propios fines, en vez de reconocerlo y someternos humildemente a Él de manera desinteresada, confiada e incondicional. Al decir de Patrick Lynn, la magia, al contrario de la auténtica y sana espiritualidad, consiste en utilizar las herramientas del otro mundo para lograr los objetivos de éste. Dicho de otro modo, la magia, más que desear sinceramente estar del lado de Dios, quiere más bien que Dios esté de nuestro lado, en el sentido de poder manipular sutilmente los poderes espirituales a voluntad y a nuestro favor. La magia comienza entonces cuando los creyentes
acuden a la iglesia con el propósito de oír lo que quieren oír y no de escuchar lo que necesitan escuchar. Adicionalmente, una buena forma de diagnosticar si estamos viviendo la fe con actitud mágica consiste en identificar si al decir que se haga la voluntad del Señor, Hechos 21:14, lo hacemos con resignada impotencia o con rendida confianza. Pues lo primero es un síntoma de la aparición de la actitud mágica en las prácticas de fe. Actitud que da lugar al surgimiento de ciertas conductas concretas que hacen carrera en las iglesias, sin que ninguna de ellas pueda arrojar la primera piedra al respecto, como si se encontrara por encima del bien y del mal en este tema en particular. La primera, la más antigua y tal vez la más clásica forma que la magia ha adquirido en la iglesia es el ritualismo, que consiste en atribuir a los ritos por sí mismos un mayor efecto del que en realidad tienen. El catolicismo romano es con mucha probabilidad y en virtud de su característico sacramentalismo, la rama de la cristiandad más vulnerable a este tipo de magia, al institucionalizar ceremonias tan variadas, estereotipadas y acompañadas de una parafernalia tan excesivamente cargada de elementos externos que terminan asfixiando la actitud interior que debería animar a la fe en toda su sencillez, honestidad y espontaneidad, cuando lo que el rito rectamente entendido debería hacer más bien es subordinarse a la fe para servirla y facilitar su sana y más constructiva manifestación. En este aspecto podríamos decir que siempre y donde quiera que se presente, cuando la forma es más importante que el fondo, estamos actuando de manera mágica en la iglesia, sin perjuicio de la práctica del bautismo y la Santa Cena, que los protestantes reconocemos como ritos obligatorios y completamente legítimos, establecidos y ordenados en la Biblia para la iglesia. Sin mencionar la legitimidad de las liturgias y solemnidades básicas propias del culto debido a Dios en los servicios y reuniones cristianas formales. En segundo lugar, debemos mencionar las actitudes marcadamente pragmáticas y utilitaristas en las que puede caer la fe, una forma de magia mucho más extendida de lo que estaríamos dispuestos a reconocer. Es cierto que la fe involucra un importante aspecto pragmático y utilitario en el sentido de que nuestra creencia en Dios debe tener efectos prácticos favorables y concretos que la respalden. Aquí está la parte pragmática de la fe. Y debe, por tanto, brindarnos algún tipo de utilidad evidente que podamos exhibir a favor de ella. Aquí está la parte utilitaria de la fe. Pero de aquí a creer que todo lo que de algún modo funcione es entonces por fuerza verdad, y que todo lo que nos preste alguna utilidad palpable y evidente es por fuerza bueno, hay mucho trecho. Pero muchos cristianos viven su fe bajo criterios meramente pragmáticos y utilitarios, y no bajo criterios éticos procedentes de la Biblia. Es decir, que para muchos cristianos las creencias y las prácticas derivadas de ellas que demuestren funcionar y nos brinden algún tipo de utilidad son buenas y ciertas, así la Biblia afirme que no son correctas. En este orden de ideas, muchos creyentes consideran que toda experiencia o vivencia en el marco de la fe que los haga sentir bien funciona y por lo tanto queda automáticamente autenticada como buena y correcta, sin necesidad de confrontarla con lo que la Biblia, con lo que la razón y el mismo sentido común digan al respecto. Sobre todo, teniendo en cuenta que, como lo señalamos en relación con el pentecostalismo, muchos creyentes quieren ante todo sentir y no pensar. Del mismo modo, y dado que la petición es un elemento común tanto a la oración como al conjuro mágico, hay creyentes que formulan sus peticiones de manera mágica, exigiendo prácticamente de Dios su cumplimiento, sin tener en cuenta las condiciones y las salvedades establecidas por Él para su favorable respuesta, y sin considerar tampoco la posibilidad
de que sean peticiones equivocadas, inconvenientes y egoístas, que Dios en su bondad, sabiduría y soberanía no tendría entonces por qué concederles. Fue ante este tipo de espectáculos en los que los creyentes establecen con Dios una relación meramente utilitarista que el filósofo ateo alemán Federico Nietzsche se pronunció diciendo: si tuviéramos una cierta dosis de piedad, por muy pequeña que fuera, un Dios que nos cura a tiempo un resfriado o que nos hace encontrar un taxi cuando se pone a llover, había de ser para nosotros un Dios tan absurdo que si existiera, habría que eliminarlo. Se acaba así convirtiendo a Dios en un criado, en un cartero, en un mercader ambulante. Esta actitud utilitarista y censurablemente pragmática halla forma concreta en la nefasta teología de la prosperidad, una versión simplista, superficial e interesada del Evangelio muy difundida hoy en la Iglesia, que afirma que al venir a Cristo obtendremos de manera invariable riquezas materiales y prosperidad económica, como si esto último fuera la finalidad de la vida, de tal modo que el favor de Dios sobre los suyos debería darse siempre en estos términos. Ahora bien, la Biblia no niega los aspectos pragmáticos y utilitarios de la fe, pero no los considera los criterios finales y definitivos para afirmar la validez de nuestras creencias. Más bien, nos exhorta a que, antes de preguntarnos si algo funciona o nos brinda alguna utilidad o beneficio inmediato, nos preguntemos primero si es correcto, consultando lo dicho por Dios en la Biblia al respecto, y lo confirmemos con una conciencia iluminada, pues el criterio ético en la Biblia, es decir, el mandamiento, siempre tiene prioridad sobre el criterio pragmático que debe, por tanto, subordinarse a aquel para no incurrir en la magia pragmática y utilitarista vulgarmente interesada, con la que muchos creyentes viven su fe. Por otro lado, la superstición también forma parte de la actitud mágica en la Iglesia y la acompaña de forma habitual, reforzándola. Muy relacionada con la magia, la superstición se define como la tendencia, derivada del temor o de la ignorancia, a atribuir carácter sobrenatural, sagrado u oculto a determinados acontecimientos o a creer en vanos presagios sin fundamento alguno. En ese sentido, lo dicho por el físico Robert Park es muy oportuno. Hace 200 años, la gente culta imaginaba que la mayor contribución de la ciencia sería liberar al mundo de la superstición y la mentira. Pero eso no ha ocurrido. Las antiguas creencias en los demonios y en la magia siguen recorriendo el paisaje actual, vestidas ahora con el lenguaje y los símbolos de la ciencia. En lo que algunos llaman ciencia vudú, que no es otra cosa que la pseudociencia o falsa ciencia contra la que nos advertía el apóstol Pablo al decir: evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Primera de Timoteo 6:20. La superstición surge cuando imaginamos y establecemos en nuestra mente relaciones de causa y efecto que no tienen ningún respaldo ni confirmación en los hechos examinados con el debido rigor, como cuando creemos que pasar por debajo de una escalera, abrir un paraguas dentro de la casa, tropezar con un gato negro que se nos cruza en el camino o romper un espejo nos traerá 7 años de mala suerte y otras estupideces de este mismo estilo. La superstición está basada en el temor y no en el amor y la confianza, por lo que la magia supersticiosa, si se me permite la redundancia, hace presa de los creyentes siempre que su relación con Dios está basada más en el temor que en el amor y la confianza, algo que sucede entre los cristianos con relativa frecuencia y que no hace atractiva la fe a quienes nos observan desde afuera. Continuando con esta enumeración de prácticas mágicas y vinculada estrechamente con la superstición y el culto a la personalidad que describíamos en el pasado podcast en relación con muchas iglesias pentecostales, encontramos lo que podríamos llamar
magia autoritarista, que es aquella fe mágica que cree a ojo cerrado y sin someter a ningún examen crítico todos los pronunciamientos hechos por sus carismáticos pastores y dirigentes desde su pedestal de autoridad, quienes no tienen muchas veces reparo en hacer declaraciones dogmáticas ligeras y con manifiesto descuido, que revisten potencial peligro para quienes los escuchan como borregos y terminan de este modo extraviados debido al abuso consciente o inconsciente en el que sus líderes incurren desde su posición de autoridad, sin considerar el alcance y las consecuencias que muchas de sus declaraciones pueden tener en la vida y en la fe de los miembros de la Iglesia. Un abuso más condenable todavía cuando se hace con plena conciencia, como en el caso de los pastores que pretenden dirigir y controlar la vida de los fieles mediante presuntas profecías personales para que hagan tal o cual cosa, relegando en ellos el saludable y responsable ejercicio de la libertad de examen y de conciencia tan apreciada en el protestantismo. A propósito de la respuesta dada por Martín Lutero a sus autoridades, cuando le exigían retractarse de su posición en la Dieta de Worms. A menos que se me convenza por las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios, y obrar contra la conciencia no es recto ni seguro. Dios me ayude. En realidad, la magia y la superstición se apoyan siempre en una actitud cómoda, facilista e inmadura por parte del creyente, que le permita sacarle el cuerpo a su propia responsabilidad en el asunto. En este sentido, la magia también puede definirse como el intento de utilizar lo divino como solución fácil a problemas que reclaman soluciones humanas. Así, una diferencia más entre la petición mágica y la oración auténtica es que en esta última, el creyente que lleva su necesidad a Dios no ignora los medios naturales para suplirla, ni le pide que lo exima del esfuerzo en este sentido, pues esta pretensión es la que caracteriza la magia. Al contrario, la fe sana y madura predicada por Jesucristo es aquella que nos vincula a Dios en una relación de amor más depurado y menos dependiente, que nos ayude a desarrollar a plenitud todos los dones y capacidades recibidos de Él en el propósito de resolver por nosotros mismos de manera satisfactoria los problemas que se nos presentan de forma cotidiana, siguiendo para ello las pautas que Dios nos ha trazado en su palabra. El Sermón del Monte nos recuerda en Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pero, a su vez, el proverbio sueco complementa lo anterior, al recordarnos también que Dios le da una lombriz a cada pájaro, pero no se la lleva hasta el nido. La fe del creyente que espera que todo le caiga del cielo sin esfuerzo y sin asumir su responsabilidad al respecto es una fe mágica, que es mal vista por quienes se encuentran al margen del Evangelio. Por último, la forma más sofisticada y sutil de magia que se da en la Iglesia es, paradójicamente, aquella que es producto del estudio y de la erudición que caracteriza la teología académica. Y aquí está una de las razones por las que dije en el prefacio de mi libro que a pesar de gustarme la academia, no soy ni quiero ser académico. En este caso, se trata de ministros y creyentes estudiosos, que por lo mismo terminan cayendo en la tentación del erudito, que consiste en envanecerse a causa de su conocimiento y pretenden, de este modo, abarcar a un Dios infinito dentro de su propia mente finita, y terminan así, además, reduciendo el cristianismo, en el mejor de los casos, a simple conocimiento acerca de Cristo, en perjuicio de la relación vital y personal con Él que debe caracterizar al creyente sano y maduro. Muchos teólogos académicos con prestigiosas credenciales
convierten así a Dios en un objeto de estudio, perdiendo de vista que Él es ante todo sujeto, el sujeto por excelencia. Es decir, que Dios es antes que nada un ser de carácter personal, con el cual podemos y debemos, por tanto, relacionarnos personalmente. Este tipo de magia prescinde entonces de la relación interpersonal con Dios y pretende más bien dominar a Dios por medio de la explicación cabal de su naturaleza y de sus actos. En otras palabras, estos personajes piensan que si no es posible forzarlo a hacer lo que queremos, entonces podemos por lo menos explicar las razones de todo lo que hace. No en vano, muchos teólogos académicos, presumiblemente cristianos, no oran ni se congregan para adorar a Dios en el contexto de la comunión de la iglesia, pues en virtud de su conocimiento, ellos están por encima de esas exigencias que obligan a los creyentes rasos y de las que ellos estarían eximidos. Si les interesa saber un poco más de esto, pueden escuchar también el podcast sobre la teología liberal que encontrarán también aquí en nuestro canal. Porque en lo que respecta al tema de hoy, debo cerrarlo ya aquí. Está atento a nuestro último podcast de los 4 anunciados alrededor de estos temas relacionados, en el que abordaremos las llamadas megaiglesias. Hasta entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal y estar así al tanto de los nuevos contenidos, así como dejarnos tus comentarios, decirnos si te gustó y divulgarlo entre tus contactos que puedan estar interesados. Les informo que en próximos días estaremos inaugurando nuestra cuenta en la plataforma Patreon, en la que estaremos subiendo contenidos exclusivos para los donantes que deseen apoyar este ministerio con su contribución económica, que en esta plataforma se puede hacer de manera mucho más fácil, variada y flexible. Ya les estaremos contando con más detalle. Mientras la implementamos y está disponible, pueden apoyarnos transfiriendo o consignando su aporte en la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece de nuevo en pantalla, enviándonos la transferencia o el comprobante de pago correspondiente a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com para darles acceso a los contenidos exclusivos reservados para nuestros donantes, entre los cuales encontrarás en este mes conferencias como el ecumenismo y la unidad de la Iglesia y estudios bíblicos como la oración. ¿Hace alguna diferencia? Disponibles tanto en texto como en audio. Me despido pues de ustedes hasta nuestro próximo podcast. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.